pues tiene también un tema ahí marcado con Porfirio Muñoz Ledo, la figura de Muñoz Ledo, lo que representa en este momento con las famosas corcholatas, con las disputas, con los dimes y diretes, y pues el final de Muñoz Ledo, ¿no? A final de cuentas se va como un gran crítico del sistema, fue crítico de muchos sistemas, aunque también crítico de muchos sistemas de los cuales él en algún momento participó y perteneció. Qué gusto escucharte, Esra, buen día. Hola, buen día Luis, buen día al auditorio. Sí, Porfirio Muñoz Ledo era un hombre del sistema y de la ruptura del sistema, de la reconstrucción del sistema y de la vuelta a romper del mismo sistema. Es el hombre que no era capaz, por supuesto, de someterse a nada ni a nadie. Era imposible que Porfirio fuese, digamos, un subordinado de algún político como tal. Quizá por ello quería ser el presidente de la República. Vio en los distintos momentos de cambio la posibilidad real de insertarse en determinado proyecto, pero no fue capaz jamás de establecer una lealtad total y absoluta ni a un hombre, por supuesto, ni tampoco, digamos, a una causa específica que no fuera directamente la posibilidad de él mismo de seguir participando en política. El hombre que dialogaba, el hombre que tenía un enorme sentido del humor, el hombre que era víctima, podríamos decir, de una gran cantidad de pues anécdotas o de críticas o de pensamiento de gente que lo veía directamente como una especie de camaleón de la política. Pero Porfirio, digamos que era finalmente el interlocutor válido para todos. Era la figura que presidentes, que líderes de partido veían siempre como la posibilidad real de tenerlo cerca. Ahí estaba un Vicente Fox que pues finalmente lo arropó, incluso lo llevó hasta la Unión Europea y finalmente el hombre que rompe, que critica a aquellos que lo traían, pero que sabían claramente que no podían confiar en él como un pues aliado permanente. Ese era finalmente Porfirio Muñoz Ledo, el hombre de las decisiones importantes, de decisiones que ligaban a la clase política a esta idea de que nada es permanente y que la ruptura era un modelo aceptable, que congruencia y ruptura estaban ligadas entre sí. Y creo que en ese sentido ahí aparece la trascendencia. Por eso figuras que en algún momento fueron sus adversarios, hoy simple y sencillamente lo vuelven a arropar bajo un principio muy claro, que es la defensa de un modelo democrático, de un modelo de cuestionamiento, porque Porfirio se dedicó a eso permanentemente. Se ligaba a causas que él veía como la gran transición o la gran posibilidad de logro y después rompía para volverse a incorporar a otro modelo. Hay quien, insisto, dicen, era simplemente el afán de poder, pero Porfirio era no solamente el hombre del poder, era además el hombre de la crítica, de la inteligencia y de la posibilidad real de seguir siendo eso, un crítico del poder, y así terminó. Ni siquiera a la figura con la que quizá más se identificó, recordemos que él se inicia con Cuauhtémoc Cárdenas y también rompe con Cuauhtémoc Cárdenas, pero con López Obrador establece una relación clara desde el 2006, un poco antes, y es algo que lo sostiene en esa década o más de una década de lucha por el poder, que se incorpora con él al gobierno y que desde ahí genera la ruptura, no solo por no poder participar, no solo porque lo sacaron de la jugada como lo sacaron en grandes ocasiones, sino porque finalmente los espacios a los que él consideraba como espacios que tendrían una capacidad enorme para dialogar habían sido cerrados. Hay una frase por ahí que aparece de Porfirio en un diálogo, creo que tenía a su lado a Dolores Padierna en la mesa directiva de la Cámara de Diputados, y se voltea y dice, carajo, qué forma de legislar, qué manera de legislar. Esta idea de que finalmente había formas que había que respetar, Luis, formas que habría finalmente que asumir como parte de un modelo democrático y que se estaban hoy cancelando. Para los hoy presidenciables, para hoy aquellos que pues están ante esta disyuntiva, ahí está el modelo de Porfirio. La posibilidad de la ruptura es real, la posibilidad de la ruptura nunca fue para él un modelo de traición, quizás simplemente de dejar de depender de aquellos que pues le habían prometido o habían creado un modelo de poder
que él simple y sencillamente no podía aceptar. Ese era Porfirio, y la idea clara, la ruptura es válida, lo hizo y rompió una y otra vez, rompió con el PRI, rompió finalmente con lo que era el propio PRD, rompió finalmente con Vicente Fox y el PAN cuando era gobierno, y finalmente rompe y termina su vida como el independiente, a romper con López Obrador y la Cuarta Transformación, que no consideraba como un modelo viable. Ese es Porfirio, y bueno, pues ahí está como ejemplo para muchos presidenciables, Luis, que hoy buscan el poder, pero que quizá también tendrán que asumir la idea de la ruptura en el momento en el que no lo logren. Gracias, querido Ezra. Bueno, pues ahí está el asunto, y al final de cuentas los Méxicos tan distintos, ¿no? El que le toca a un Porfirio Muñoz Ledo y el que deja, pues finalmente. Es interesante, recuperamos este audio, parte de lo que nos comentabas hace un momento, Ezra. Ahí estaba como presidente de la mesa directiva, y es este enojo, esta especie de regaño, de jalón de orejas que hace Muñoz Ledo a los diputados en ese momento. Recordemos. Revise el reloj, porque está marcando progresivamente. Cuando es una ley antigua, los transitorios son desmesurados y contradictorios, hasta los aparatos se sonrojan. Siguen a su madre. Qué manera de legislar. Es ese. No quise yo decir, yo dije carajo, pero era chinguen a su madre lo que Pues sí. dijo él ahí. Pues sí, ese es Porfirio. Que no se da cuenta que está abierto el micrófono, obviamente. Claro, es obvio que no lo sabe, pero creo que es un momento muy claro de lo que él entendía lo que era el proceso legislativo y la necesidad de asumir las formas y de ser parte finalmente de ese aparato sin romper, sin asumir, digamos, una enorme ignorancia, porque eso es lo que sucedía, de diputados en la Cámara, en esa Cámara, que no tenían idea de finalmente cómo se legisla. Y ese era Porfirio, que venía incluso a recordarles a la mamá para asumir que se trataba de un proceso real, de un proceso serio, y que si no tenían idea de cómo se hacía, pues que fueran, ya sabes a dónde. Gracias, querido Ezra. Te mando un abrazo y te seguimos ahí en @EZChabot. Muy buenos días.